Claro, algunos se asustará o habrá dicho Alejandro se quedó dormido, pero no. A veces cuando me demoro no desayuno, que yo ya sé que ya casi un almuerzo, un brunch, no sé cómo se dice, brunch, que bueno, Ranch. brunch, es porque quería visitar y estar acá con el padre Claudio Guazú, párroco de San Antonio de Devoto, amigo de hace muchísimos años, y con Claudio yo quiero como inaugurar una sección, miren que desayunos culturales, es un nombre Bueno, importante, ¿no? muy interesante. Sí, sí, sí. Porque a veces con Claudio nos gusta, los dos tenemos muchos, somos distintos, pero puedo decir, pero hay algo que creo que estamos en común que es, nos gusta muchas veces compartir la vida también con personas que no son del mundo eclesial. ¿No? No sé si lo expreso bien, no como que tengamos algo Sí, con la sí. iglesia, pero uno se enriquece con las miradas diversas y con otras personas que tienen cosas muy interesantes. Recién estuvimos charlando muchísimo sobre la sabiduría oriental, que a unos principios que por ahí nos ayudan también a vivir, ¿no? ¿Es correcto esto que te pasa a veces, Claudio? Sí, creo que tiene que ver con mi historia también, porque yo vengo de una familia que no era una familia así muy religiosa, fui siempre a colegios del Estado, así que me acostumbré a convivir con personas no creyentes o de otra manera de creer, y eso me resulta natural, digamos, no me requiere ningún esfuerzo compartir y charlar con gente que no tiene la misma fe, ¿no? En eso, miren qué lindo qué diversidad sea en la iglesia, pues yo nací en una familia súper religiosa, fui a un colegio siempre católico, y bueno, cada uno va teniendo como su propia historia. Y hay un historiador es Pedro Balmaceda, ¿no? Daniel Daniel, Balmaceda. este, que es muy interesante, nos hace gustar la historia y a mí me encanta como nos hace gustar también Buenos Aires, ¿no? Este, y vos me contabas algo, contanos a todos ahora. Sí, le contaba el otro día a Alejandro una historia que leí en un libro de Daniel Balmaceda, que comienza con Justa Molina, una chiquita de 7 años, que allá a fines del siglo XIX, 1875 por ahí, llega desde Gualeguaychú a Buenos Aires, había quedado huérfana, pobrecita, y los tíos, sin saber bien qué hacer con ella, se les ocurrió mandarla a Buenos Aires a que se buscara un porvenir con alguna gente conocida que tenían allí. Y la chiquita fue recibida en una familia en el barrio de La Boca y la pusieron a trabajar en una fonda que tenían ahí. Y ella empezó a trabajar, era muy desenvuelta, trabajaba muy bien y a los 15 años hizo migas, se hizo medio amiga con un inmigrante italiano, Manuel Chinchilla, que iba todos los días a almorzar ahí en la fonda y al poquito tiempo se pusieron de novios. Entonces cuando se pusieron de novios decidieron irse a vivir juntos, a hacer ellos su propio camino. Entonces instalaron un almacén con carbonería. La carbonería era un negocio muy rentable en ese momento porque todas las cocinas funcionaban a carbón. Entonces, bueno, hicieron su propio camino. Por otro lado, en 1890 más o menos, dejan abandonado a un bebé en el hogar que ahora es la casa cuna. Ahí había muchos orfelinatos, ahí, orfanatos. Por la avenida ahí. ahí. Montes de Oca. Montes de Oca, sí. Dejan un bebé chiquito en un orfanato y lo dejan con un cartelito ahí. El chico tendría unos 10 días más o menos. Se llamaba Benito Juan Martín, ¿no? Le pusieron Benito Juan, Martín de apellido, y el chiquito, bueno, fue viviendo ahí con las señoras, no sé si había unas religiosas que cuidaban ahí, y lo recibieron, con ese nombre lo anotaron, hasta los 7 años, donde los chicos en esa época ya se buscaban alguna tarea, no era como ahora, empezaban a trabajar, a hacer cosas. Y el chiquito, como era lógico, se iba a trabajar al puerto, a hacer changas. Y ahí resultó que todos lo querían mucho, era muy desenvuelto, lo apodaron el Mosquito, ¿no? Y como los que tenían la carbonería, Justa y Manuel, solían mandar pedidos al puerto, lo conocieron y decidieron invitarlo a trabajar con ellos.
en su almacén. Y terminaron adoptándolo porque ellos no podían tener hijos, les faltaba algo. Entonces lo adoptaron, empezó a trabajar el chiquito en la carbonería y resulta que como era muy despierto y trabajaba mucho y terminaba rápido el trabajo, se ponía a dibujar con los restos de carbón. Dibujaba en las paredes, en las bolsas. Y es decir, que en vez de lápiz usaba el carbón. Claro, usaba el carbón para empezar a jugar, medio como jugando. Pero resultó que tenía mucho arte, así que al poco tiempo ya algunos vecinos le empezaban a pedir que les hiciera un cuadro, que les hiciera un retrato, y el chiquito se empezó a dedicar a eso, y bueno, con el tiempo ese chiquito, Benito Juan Martín, terminó siendo un conocido. Nosotros lo conocemos como Benito Quinquela Martín, porque él, en gratitud a su familia que lo había adoptado, decidió ponerse el nombre también de su segunda familia, que era Chinchela, en italiano es Quinquela, y desde entonces se le empezó a firmar Quinquela Martín, ¿no? Ese chiquito que llegó como huérfano a Buenos Aires terminó siendo uno de los pintores más famosos de Argentina. Bueno, es una historia muy linda que cuenta Daniel Balmaceda en uno de sus libros, y bueno, se las comparto, y me parece que es lindo ver cómo Dios nos va guiando, ¿no?, en la vida, y que una historia que empieza un poquito triste, con un huérfano que llega y una familia pobre, termina siendo tan feliz, ¿no? Ahora ustedes entenderán por qué me demoré en el desayuno. Gracias, Claudio, realmente lindísimo, nos deja pensando, y ahora cuando uno va por la Boca o va al museo, además, va a entender muchas cosas. Gracias. Bueno.